Lupa Económica. Es la columna de nuestro estimadísimo amigo Horacio Rovelli. Horacio Rovelli es licenciado en Economía por la UBA. Es integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, y es profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, y es un gran amigo. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por tu generosa presentación. Mira, en lo personal bien, después, por supuesto, como todos, una situación muy crítica en varios frentes, en frente internacional, en frente nacional. Sí, estamos complicados. Complicados, muy complicado y no se avisó una salida. No, por ahora no. Una salida digna. No se avisó una salida digna. Ni internamente ni externamente. Y muy complicado internamente también, ¿no? Tenemos algunos problemas de traslados aéreos y bueno, eso lo está complicando también el gobierno, pero está mostrando lo que son realmente. Ahora, yendo a lo que a la columna que estábamos conversando y el nombre que tiene de Carne Somos por ahora, realmente a mí me llamó la atención el tema porque digamos, no es un tema muy afín o muy común que lo hayamos debatido con vos en las anteriores columnas, pero bueno, sí es muy interesante porque el tema de la carne realmente nos complica bastante y investigando, después de conversar contigo me doy cuenta que realmente es uno de los nodos más conflictivos que tenemos en el tema de exportación en la Argentina. Así que bueno, todo tuyo el tema y veamos. Exacto, mira, recordemos que en la época de Martín Lirios se hacían dos índices de precios. Uno era con carne y otro era descarnado, decíamos, porque hacían el precio de la carne. El precio de la carne, obviamente la carne vacuna, ahora menos, porque se ha logrado sustituir por otras carnes o por otras comidas, pero la carne cumple un rol fundamental en el índice de precio al consumidor en la parte de alimentos. Es fundamental el precio de la carne. Y acá, el precio de la carne, obviamente, ya es imposible comprar para el argentino menos. Es imposible comprar. Se ha sustituido la carne por el alto precio. Esto, obviamente, repercute en la faena y tiene una raíz. La raíz, nosotros no crecemos es más, estamos decreciendo en la cantidad de cabeza de ganado. Según lo que informa el SENASA, que es el más confiable de todo, porque el SENASA es el que te tiene que dar el permiso a la habilitación de que el animal está sano. O sea, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Que dicho sea de paso, lo quieren borrar, ¿no? Quieren que desaparezca el SENASA. Claro, exacto. Por supuesto, todos los controles quieren desaparecer. Y acá hay intereses en juego. Nosotros, por ejemplo, en la década del 50 éramos 22 millones de habitantes y tenemos unos 55 a 60 millones de cabezas de ganado. Según el SENASA, te repito, en el 2025 solamente hay 51,6 millones de cabezas de ganado. Es cierto que se ha sustituido por otras carnes y otros cultivos. La soja ha desplazado la zona de cría y la zona de engorde del ganado, seguro, pero vos tenés una población de más de 47 millones de habitantes y tenés menos cabeza de ganado. Esto hace que también la faena sea menor. Siempre, según el SENASA, se faenan 14,5 millones de animales en el año 2025. Se faenaron 14,5 millones de animales. Bueno, 14. Hay 350 establecimientos frigoríficos registrados. De esos 350, hay un consorcio, se llama Consorcio ABC, que lo encabeza el frigorífico Río Platense, los Constantini. Esos son 11 frigoríficos, tienen 24 plantas productivas y explican cerca del 24% de la faena total. O sea que también ahí está muy concentrado el tema frigorífico. Pero ellos nuclean el 80% de exportación, ¿no? Exacto, en la fase de exportación, y son los que tienen el total del cupo de la venta de la cuota Hilton, las cuotas especiales la tienen ellos. Me gustaría que expliques un poquito qué es la cuota Hilton, Horacio. Claro, es un acuerdo, antes de este acuerdo con Trump, un acuerdo donde nosotros le vendíamos una carne de selección a Estados Unidos. Es viejísimo eso. Una carne de selección. No te escucho. Que es viejísimo, digo, el tema de la cuota Hilton. Claro, sí. Viene de la década del 60, de 1960, pero esa cuota le garantizaba un salto de calidad y de exportación a estos frigoríficos grandes. En realidad, los grandes productores de carne
y hay estos frigoríficos grandes. Sí. Lujo de una Argentina que supo ser importante en el mercado cárnico mundial, porque acordate que en la guerra nosotros exportamos carne y trigo. O sea, había sido importante. Hoy es como una lejanía, pero a su vez tenés el contraste que China, por ejemplo, el año pasado, ya que hablamos de exportaciones, pese a que estamos diciendo que la cantidad de ganados que se pañaron, la carne con hueso pañada en total sumó 3,14 millones de toneladas y se declaró exportar 853.000 toneladas. De esas 853.000 toneladas, el año pasado fueron 20.000 toneladas a Estados Unidos, pero fueron 650.000 a China. China te compra la red entera y ahí tenemos otro problema. Por eso la importancia de medirlo la tonelada por carne con hueso, porque China te compra la red entera. Entonces nosotros estamos acostumbrados a por qué comemos asado, vacío, achura, porque ellos llevan el cuarto delantero. En caso de Inglaterra, en caso de otrora, digamos. Ahora China, al llevarte la red entera, te encarece toda la carne. Toda la carne. El precio del kilo de carne para milanesa, en el mostrador, el precio del kilo de carne milanesa, ya bola de lomo, cuadrada, nalga, bueno, y sale alrededor de 20.500 pesos. En la Argentina actual el precio mensual, eso si vos llevas, el dólar oficial está a 1.400 pesos, son 14,65 dólares. Una locura. Claro, es prácticamente el doble de lo que fue históricamente. Doble de lo que, o sea, vos tenés acá un mix, como dicen ahora, digamos, una combinación de, por un lado, la menor cantidad de faena, la menor cantidad de cabeza de ganado, por otro lado, la compra muy fuerte del exterior y la suba a los precios internacionales, porque una de las cosas que se está viendo que también la carne aumenta a nivel internacional, porque también la carne sale cara a producirla, tiene que tener tensiones de tierra, etcétera. Bueno, todo eso hace que se haga más selecto el mercado, más reducido y, por supuesto, desplace al mercado interno. Ellos entre vender afuera en dólares, eso es lo que te por declaración jurada, si decimos. No, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la incidencia de la atracción del precio en dólares, del precio de exportación con el mercado interno? ¿Es directa? Es directa, ¿por qué? Porque ellos igualan el precio, lo que venden dicen por declaración jurada. En el año pasado se vendieron 3.884 millones de dólares. 3.884 millones de dólares, una suma muy importante, una mayor suma en esta historia. ¿Por qué? Una por el valor del tipo de cambio, pero otra, y por declaración jurada, y otra porque han aumentado mucho los precios internacionales. O sea, la Argentina vendió menos carne que en el 2024, que fue récord. La mayor exportación de carne nuestra fue en el año 2024. Te repito, China tiene esto. China y en realidad los países del este asiático tienen una importancia vital, pero el precio subió mucho en el año 2025. O sea, las exportaciones que hicieron en dólares, un 28% con respecto al 2024, que fue récord de exportación de toneladas, se exportó casi 1 millón de toneladas, y acá son 853.000 toneladas. Bueno, pero lo que quiero decir es que la relación es directa. Como aumenta el precio externo, te aumenta el precio interno y no tiene ningún freno. Sin embargo, pese a ese marco, quiero decir dos cosas. Primero quiero decir que pese a ese marco, muchos frigoríficos están cerrando o están en el límite de cerrar. Tal vez el más conocido sea el frigorífico Pico, en La Pampa, que es el creador de Pate, cerró y dejó en la calle 194 trabajadores. ¿Y por qué? Otro frigorífico, ahora te cuento, otro frigorífico, La Pampa, despidió a 196 empleados y padeció sus 3 plantas. Ganadera de San Roque, en el Gran Buenos Aires, traen las vacas, pero se pagan acá en el Gran Buenos Aires, en Morón, que es un partido importante del Gran Buenos Aires, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, había declarado su cierre. La provincia de Buenos Aires hizo un acuerdo con ellos, se le garantizó la demanda, porque no tienen demanda, y ahora por dentro estamos diciendo no tienen demanda, le garantizó la demanda, pero también grandes frigoríficos, dentro de los 11 frigoríficos que conforman el consorcio ABC, vos tenés el frigorífico Arrebif, suspendió a sus 400 trabajadores de la planta de Ramallo, y la faena se le cayó en febrero un 14% con respecto a febrero del año pasado. También descendieron la faena de otros grandes frigoríficos, Friar,
Reconquista, Gorina, Alberti, los tres también son miembros del consorcio ABC, que son los exportadores. ¿Por qué? Por el alto precio de la hacienda. El alto precio de la hacienda. Ellos aducen que hubo sequía en el año 2023, 2024, y que la sequía le hizo que no pudieron retener bien, tuvieron mayor liquidación de stock. Puede ser cierto o no, pero ellos no se molestan en tener más vacas. No, o sea, supuesto. ellos manejan la cantidad de vacas, entonces claro, por la ley de la oferta y la demanda, el alto precio de la hacienda. También ese alto precio de la hacienda hace que no tengan oferta de carne para, sobre todo los más chicos, pero ahora también con los más grandes para exportar. O sea, los más chicos para el mercado interno, porque también el mercado interno se había deprimido. Nosotros pasamos de 60 a 62 kilos per cápita a 47 kilogramos per cápita de consumo de carne vacuna, por lo que dijimos al principio, porque se fueron sustituyendo la carne por otros productos, sobre todo por pollo y productos que se importan. Importamos pollo de Brasil, por ejemplo. Sí, decime por una carne de cosa. cerdo. Una sola pregunta que se me viene ahora a la cabeza. Sí. Si sumamos carne de vacuna, carne porcina y carne de pollo, las tres carnes, ¿qué incidencia tiene en el costo de vida? Y en el índice de inflación, porque a mí el índice de inflación que me están dando no está reflejando aparentemente, no conozco cómo se manejan esos índices, pero el aumento de precio de las carnes, sobre todo de la vacuna, es espantosa y no sé cómo lo reflejan en el índice inflacionario. Bueno, o si lo tienen en cuenta, no sé. En realidad el índice inflacionario, recordad que ellos tenían armado otro índice de precio al consumidor y tuvieron que dejarlo porque le daba mucho más alto. Claro, obviamente le dio 2,9% porque eso está totalmente manipulado. Nadie dice nada, pero eso está completamente manipulado, por varias razones, entre otras, porque por ejemplo el ajuste de jubilaciones y pensiones, que es el principal gasto público, se hace por índice de precio al consumidor. Sí. O sea, el índice no tenemos índice, no hay seriedad en ese índice. Ahora, pero para responderte la pregunta tuya, obviamente el consumo de otras carnes ha morigerado y ha mejorado la canasta del consumidor, porque claro, al consumir carne de pollo, sea la mitad que la carne de vaca, o menos todavía, eso ha logrado compensar la suba del precio. Y también ha logrado compensar. ¿Por qué tenemos mayores exportaciones? Porque ha bajado mucho el consumo per cápita de la carne vacuna. Nosotros estamos disminuyendo la consumición, la característica en las pampas era un pedazo de carne, un pedazo de asado. Vos ibas a una obra en construcción y sabías que estaban haciendo asado. Sí, hoy no hace nada por el precio de la carne. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La situación es crítica, pero por supuesto cuando hay una situación crítica se beneficia una minoría, que es la que... porque cuando vos tenés todos estos frigoríficos que se concentra aún más. También, repito, los frigoríficos grandes no la llevan toda consigo porque también tienen mucha pelea entre ellos. Ya. Hay mucha pelea entre ellos, pero se concentra cada vez más y los que hacen los acuerdos, que pueden firmar acuerdos, por ejemplo, este acuerdo de exportarle 100.000 toneladas por año a Estados Unidos. Esto, por supuesto, va a encarecer el precio para todos nosotros, porque aumentar las exportaciones. Pero ellos se van a pelear, si se pelean por la cuota Hilton, se van a matar por esos 100.000 toneladas que van a vender a Estados Unidos, que supuestamente tiene mayor control. Bueno, Horacio. ¿Me decías algo? No, está bien. No, tenemos que ya irnos, el tiempo corre. Rápidamente, pisa, todo esto estamos contando la carne, lo que quiero decir es cómo será la Argentina la matriz productiva que está cambiando, que el año pasado se exportó más oro, se exportaron 4.000, de todo por declaración jurada, 4.078 millones de dólares ingresaron por oro. Se exportó más oro que carne. O sea, nosotros estamos teniendo y todavía no sabemos, Horacio, y todavía no sabemos las 11 toneladas de Argentina, a dónde fueron a parar, si fueron vendidas, si están en caución, a dónde están las 11 toneladas. Exactamente, se aparran del secreto financiero de la ley 21.526 para no informarlo. Sí. Pero se está exportando 4.078 años pasados, datos de la balanza de pago, 4.078 millones de dólares de ingresos por exportación de oro por declaración jurada y 3.884 millones de dólares de exportación de carne también por declaración jurada. Que también es oro de alguna manera.
Seguro. Sí, bueno, muchísimas gracias, Horacio. Al contrario. Un gustazo. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. La semana próxima estamos fuerte abrazo y que contacto. tengas muy buen fin de semana. Estuvimos en la columna Lupa Económica, entrevistamos al licenciado en Economía, Horacio Robelli.